esta es la unidad 3. Vamos a comenzar con esta unidad. Yo les recomiendo que no se atrasen, que comiencen a leer la introducción y poco a poco los demás temas. Supuestamente el examen iba a ser este domingo, pero según vi la programación, lo cambiaron para, si no me equivoco, creo que el 8 de noviembre. Entonces, según la programación, me parece de que va a entrar la unidad 1, la unidad 2 y parte de la unidad 3. Así que no se descuiden con esto. Y recordarles de que el ensayo es para el día 29 de este mes, así que les queda esta noche, mañana y el mismo 29 hasta las 11:58, creo, ¿verdad? Entonces, si usted no lo ha hecho, apúrese para hacerla. Entonces, apúrese para hacer el ensayo. Vamos a comenzar con ustedes entonces. Se los voy a compartir y me avisan cuando lo puedan ver, por favor. Para esta tutoría de repaso, vamos a comenzar con algunos conceptos que están en la introducción, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar por ahí para que ustedes poco a poco vayan agarrando los temas. Pero yo les recomiendo que comiencen a leer este material y que vean los videos, porque los videos que ponen en la plataforma, ¿verdad? Que coordinación colocan en la plataforma les puede ayudar a entender estos temas de mejor manera, ¿verdad? Entonces, yo sé de que ustedes llevan otras materias, pasan ocupados y todo eso, ¿verdad? Se entiende eso, ¿verdad? Pero recuerden que esta materia es más que todo teórica, ¿verdad? Y cómo se llama, y es de leer un poquito y si hay dudas preguntar, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la tarea anterior que me entregaron, me estaban había alguien que me decía de que pusiera una rúbrica para calificar, ¿verdad? Entonces, la tarea 2, ¿verdad? Que ustedes entregaron, el número 1 eran 3 preguntas, ¿verdad? El número 1 valía 3.33. El segundo problema, lo mismo, 3.33 y el tercero 3.34, casi iguales, valían los 3. Entonces, en la primera pregunta pedía acerca de las situaciones, ¿verdad? De los efectos Topase, metacognitivo y todo eso. Entonces, lo que quería era la recomendación. Entonces, muchos pusieron recomendaciones en general, ¿verdad? Entonces, ahí había algunos que no tenían esa nota o algo así, ¿verdad? Pero allí les aclaré de que lo que tenían que poner era el efecto, digamos, por ejemplo, el efecto Topase y decir la recomendación. Algunos lo hicieron bien en ese aspecto, ¿verdad? Y tuvieron el punto completo bueno, y hay otros que no, que lo pusieron en general, ¿verdad? Entonces, bueno, si en el caso suyo usted lo puso en general, yo allí les ponía medio punto, ¿verdad? No, o sea, no se los ponía como malos, sino que como medio punto. Si usted lo ponía completo, tenía el punto completo, bueno, esa era quiero ver, creo que esa era la primera pregunta, si no me equivoco. Sí, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta, pedían acerca de
de poner un ejemplo de una situación didáctica, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué tenía que hacer? Solo iba a poner un ejemplo, porque como decía que tenía que estar base a matemáticas, tenía que poner un ejemplo, ¿verdad? Una situación donde usted iba a agarrar un tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba o sea, iba a poner el ejemplo de cómo iba a enfrentar la situación didáctica? Si usted quería, podía poner una situación didáctica y adidáctica, y entonces al final especificar que la situación didáctica era cuando los alumnos con sus propios, como un ejemplo, con sus propios conocimientos, empezaron a resolver el problema, ¿verdad? Sin que yo interviniera para explicarles el tema tal. Eso era todo lo que tenían que poner, ¿verdad? Entonces, y hay unos que solo ponían el concepto y todo eso. Si usted solo puso el concepto y no especificó cuál era la situación didáctica, allí podría poner entre medio punto o punto 75, el 75% del punto. Ahora, si usted lo hizo correcto todo, ya tenía el punto completo. Y la tercera pregunta era un ejemplo de ingeniería didáctica. Allí, o sea, ¿qué es lo que tenía que hacer usted? Solo iba a buscar en la web el ejemplo y decir, encontré este ejemplo de tal y tal y tal, y ahí explicar, ¿verdad? Entonces, y poner el enlace, eso era todo, ¿verdad? Entonces, había muchos que se metieron en otras cosas que nada que ver, ¿verdad? Hay unos que lo hicieron, las 3 preguntas la tuvieron bien y tuvieron 10, y hay otros que no. Entonces, de eso se trataban las preguntas. No sé si hay alguna pregunta acerca de esa entrega, alguna duda o algo que usted quisiera comentar. Otra cosa, cuando sea entrega, ya sea de tareas, de preguntas, de ensayos o lo que sea, y si usted tiene problemas para subir su PDF, entonces avísenme de inmediato y me dice de que me va a enviar la tarea por correo, pero usted siga intentándolo, subirlo, ¿verdad? No vaya a salir que al siguiente día lo manda y me escribe, mire, fíjese que se lo mando por correo porque no pude entregarlo, porque si lo manda después de la fecha, le va a quedar 0, ¿verdad? Entonces son indicaciones que tengo yo de hacer, ¿verdad? Entonces comencemos, ¿verdad? Para terminar esto. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? No. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Entonces, como les había dicho, esta es la unidad 3. Para la unidad 3 vamos a ver los métodos y técnicas que se utilizan para enseñar matemáticas, ¿verdad? Entonces, esta sería la tutoría de repaso 4, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los métodos y técnicas. Entonces, acá vamos a tocar más que todo la introducción, ¿verdad? Ya en la tutoría de la unidad. El objetivo general, ¿verdad?, es analizar diferentes estrategias didácticas propuestas, ¿verdad?, en material didáctico
didáctico educativo o material pedagógico y las implementaciones, ¿verdad? O sea, de las lecciones de las matemáticas para enseñar, para la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, con el fin de determinar las más pertinentes y aplicarlas en el desarrollo de las diferentes temáticas del programa de estudio de matemáticas del Ministerio de Educación a un futuro docente en práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si lo puedo ampliar esto. Entonces vamos a ver primero las definiciones, ¿verdad? ¿Qué son las estrategias didácticas? Entonces, según la definición, ¿verdad? Nos dice de que son combinaciones de situaciones y actividades para desarrollar la labor del aula, ¿verdad? Entonces, ya como en la práctica, ¿verdad? Las estrategias didácticas, más que todo son todas las herramientas, ¿verdad? Que se utilizan, ¿verdad? Para comunicar, para hacer una comunicación, ¿verdad? Entre alumno y docente, ¿verdad? Cómo ustedes van a plantear o van a exponer o van a transmitir los conocimientos de la materia a sus alumnos, ¿verdad? ¿Qué herramientas, qué métodos van a utilizar? ¿Cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar para que el alumno se sienta motivado para la materia, ¿verdad? Entonces, bueno, muchos de nosotros, ¿verdad? Por experiencia propia o porque hemos visto o por experiencia de algunos que ya son docentes, ¿verdad? Sabemos del problema, que es quizás el mayor problema que tiene el docente para lograr motivar al alumno por la materia, ¿verdad? Entonces, prácticamente es un reto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este tipo de metodologías. ¿Qué metodologías podemos aplicar para por lo menos entender de una forma más práctica, ¿verdad? Cómo lograr motivar al alumno. Entonces acá nos dice, ¿verdad? La didáctica de la matemática se concibe la matemática como un saber que reconstruye donde se pone atención a las complejas relaciones existentes entre el docente, los contenidos matemáticos, el estudiantado, los recursos, estrategias y técnicas didácticas, así como al contexto donde se dan los procesos educativos relacionados con la materia, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Eso es lo que se va a reconstruir, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy creativo, ¿verdad? Para exponer esos contenidos, ¿verdad? Lograr llamar la atención al alumnado y utilizar recursos y estrategias, ¿verdad? Utilizando técnicas didácticas, ¿verdad? Que nos sirvan para lograr poner la atención, que el alumno ponga la atención en lo que nosotros le transmitimos, ¿verdad? En el conocimiento de las matemáticas, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. No sé si alguien quiere hacer una observación o alguien quiere comentar acerca de esto. No. Entonces acá nos menciona, ¿verdad? Entonces nos dice que a partir de lo anterior surge la necesidad de concebir la mediación pedagógica como aquella mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, es decir, de promover en los educandos la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismo, ¿verdad? Entonces acá, ¿verdad? Lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que nosotros
como docentes tenemos que mediar, ¿verdad? Tenemos que hacer una mediación pedagógica. Y acá nos dice, ¿verdad?, que debemos promover y acompañar el aprendizaje, ¿no? O sea, el docente, ¿verdad?, va a actuar como un facilitador prácticamente, ¿verdad?, que va a instruir al alumno, ¿verdad? El alumno va a estar en el centro de todo, ¿verdad?, según toda esta metodología. El alumno, el estudiante va a ser el centro de todo, y es lo que, y a través de él, ¿verdad? O sea, tenemos que lograr a través o sea, llegar, utilizar ciertas cualidades, o sea, tenemos que ver, o sea, tenemos que saber ciertas cualidades del alumno, tenemos que conocer lo que piensa, tenemos que conocer hasta el día de, bueno, si ustedes la están transmitiendo o digamos en el aula, ustedes están dando clase a sus nuevos alumnos, ¿verdad? Cuando es el primer día de clase, usted eh, tiene que saber no solo la edad, el nombre, ¿verdad?, dónde vive, sino que también tiene que saber los conocimientos que ha adquirido hasta el día de hoy, por decirlo así. Tiene que saber cómo piensa él, cuáles son sus habilidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta? Entonces, todo eso es necesario, ¿verdad? Y podríamos tocar el lado humanitario, por decirlo así, y saber el lado cognitivo, ¿verdad? Entonces, según lo que nosotros recojamos de esa información, es ahí donde podemos transmitirle los conocimientos, ¿verdad?, de las matemáticas. Por ejemplo, ¿verdad?, la vez pasada les estaba comentando acerca de cómo dar clases para enseñar a los alumnos las conversiones matemáticas, ¿verdad? Entonces, para saber cómo dar las conversiones matemáticas, tenemos que saber si el alumno puede sumar, restar, multiplicar, si se puede las tablas de la multiplicación y todo eso, ¿verdad? Y si conoce la regla de 3. Esos serían los conocimientos cognitivos adquiridos a través de estudios pasados, ¿verdad? De grados pasados. Entonces, según lo que nosotros sepamos, ¿verdad? Así es como le vamos a ayudar para que él pueda comprender el tema, ¿verdad? Entonces, ahí donde tenemos que tener cierta mediación, ¿verdad?, con ellos. Debemos ¿cómo se llama?, de tener, de ser capaces, ¿verdad?, de comunicarnos y y lograr transmitir, o sea, lograr captar, ¿verdad?, o lograr llamar la atención para que ellos tengan interés de aprender el tema. Entonces, la vez pasada habíamos dicho de la importancia de experimentar con esas materias, ¿verdad? Entonces, al experimentar con esas materias, sí utilizamos una herramienta, ¿verdad?, un método para poder lograr la atención. Entonces, el alumno va a ver de que no vamos a llegar, ¿verdad?, a la clase a exponerle, ¿verdad?, decir el método, a escribirlo, a explicarlo, ¿verdad?, y hasta ahí terminar, sino que va a ver, ¿verdad?, que la materia o el tema que nosotros le estamos explicando tiene cierto sentido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué le va a servir a él? ¿Verdad? Entonces va a ver la realidad en el cual el tema va a ser, para decirlo así, importante para él. ¿Por qué le va a servir? ¿Y para qué le va a servir? No sé si alguien quiere comentar. Perdón.
Bueno, veamos, pasemos a otro, ¿verdad? Siempre vamos a seguir con la introducción, ¿verdad? Entonces acá tenemos, ¿verdad? Que según Martínez, el docente mediador debe cumplir ciertos requisitos. Y dice que uno de los requisitos es la reciprocidad, que nos dice que es una relación, es decir, una relación, actividad, comunicación mutua en la que ambos, mediador y estudiante, participen activamente. Entonces, cuando nosotros estamos enseñando un tema, ¿verdad? Generalmente, o sea, lo más recomendable cuando son grupos grandes, hacemos grupos, ¿verdad? Si son grupos grandes, hacemos grupos. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que hacen los alumnos y siempre colocar al el que tiene mayor capacidad, ¿verdad? Con los que les dificulta más y estar atentos, ¿verdad? Con los que tienen mayor dificultad de entender la materia, acercarnos a ellos, ¿verdad? Y hablar, ¿verdad? ¿Cuál es la dificultad que ellos tienen para comprender el tema? Entonces, de esa manera, actuamos como mediadores con el estudiante, ¿verdad? Entonces, participamos activamente. Él nos dice, ¿verdad? Miren, no entiendo esto, o sea, no comprendo esto, no sé por qué es esto, ¿verdad? Y nosotros estamos pendientes de ayudarlos, ¿verdad? Estamos pendientes de explicarles del tema, o si no, ¿verdad? La comunicación que tiene con sus compañeros, ¿verdad? También ayuda a ellos a que aprender a realizar o a entender el concepto o el tema en estudio. Entonces, el número 2 dice la intencionalidad, dice. O sea, tener muy claro qué quieren lograr y cómo ha de lograrse. Tanto el docente mediador como el estudiante que hace suya esa intención, dice, dada la reciprocidad que se alcanza, ¿verdad? Entonces, la intencionalidad, ¿verdad?, del alumno obviamente es obtener el conocimiento, ¿verdad?, poder realizar el ejercicio, ¿verdad? Entonces, que sea capaz de poder resolver el problema o el ejercicio, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad?, como mediadoras, ¿verdad?, nuestra intención es de que el alumno comprenda lo que nosotros le estamos enseñando o lo que él, o que él logre cognitivamente o a través de los conocimientos que él ya tiene, lograr resolver los problemas o los ejercicios. En el caso de matemáticas sería el ejercicio matemático o el concepto matemático. 3, dice, el significado. Es decir, que el estudiante le encuentre sentido a la tarea. O sea, ¿para qué le va a servir? Él se va a preguntar, ¿y para qué me va a servir esto? Entonces, ya con la experimentación, ¿verdad? Si lo ponemos a medir, ¿verdad? Lo ponemos ¿cómo se llama?, a experimentar, va a saber, va a tener sentido para qué le va a servir, ¿verdad? Ya sea para estos temas, o sea, ¿cómo se llama?, de conversión, o para otros temas, ¿verdad?, que nosotros les vamos a enseñar, en el caso de ustedes que van a ser futuros docentes, ¿verdad? Tienen ese reto, ¿verdad?, de lograr, ¿verdad?, convencer al alumno de que lo que están aprendiendo les va a servir en algo, ¿verdad? O sea, esto les va a ser útil para esto, ¿verdad? Incluso hasta para ir a la tienda, incluso hasta para hacer algo en su casa. Si usted quiere aprender a ciertas actividades. Bueno, el 4 dice la trascendencia, dice que equivale a ir más allá del aquí
y el ahora, dice, y crear un nuevo sistema de necesidades que mueven a acciones posteriores, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Dice que equivale a ir más allá del aquí y el ahora y crear un nuevo sistema de necesidades que muevan a acciones posteriores. Entonces, en el caso de la conversión, ¿verdad? Obviamente le van a servir como herramienta para otros temas, ¿verdad? Usted le enseña a convertir, en el caso, si estamos en la conversión, usted le enseña a aprender a convertir unidades, ¿verdad? De longitudes, de pulgadas a metros, etcétera. Entonces eso le va a servir para hacer las conversiones para áreas, para lograr entender, hacer conversiones para áreas, para volúmenes, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí se van a ir a una base. Si utilizan esa método, ¿cómo se llama? Esa trascendencia, ¿verdad? Tienen que aprender a pasar conversiones de longitudes, ¿verdad? Aprender a hacer las conversiones de longitudes. Entonces, en cierta forma, ¿verdad? Les tiene que ayudar a comprender cómo va a ser las conversiones a áreas, ¿verdad? Cómo la tiene que hacer a áreas y cómo la tiene que hacer a volúmenes, etcétera, ¿verdad? Ya sea pesos, longitudes. Entonces, a eso se refiere la trascendencia. ¿Para qué le vas o sea, para qué le va a servir el tema más allá, ¿verdad? En el futuro. El sentimiento de capacidad o autoestima, ¿verdad? O lo que es lo mismo, despertar en los alumnos el sentimiento de que son capaces. Entonces ya habíamos hablado de este tema, ¿verdad? Entonces al alumno hay que animarlo. No hay que decirle, no, si es burro, ¿verdad? Porque ya han habido casos en el pasado, ¿verdad? De que los maestros humillaban a los alumnos. Si eran malos en matemáticas, no, este burro, este que no entrega tarea, este que no sirve para nada, este no va a hacer nada en el futuro. Entonces no podemos actuar, humillar al alumno, ¿verdad? O al estudiante. Tenemos que animarlo, ¿verdad? Si él no puede realizar la tarea o no puede realizar el ejercicio, tenemos que investigar por qué no lo puede realizar, ¿verdad? Tenemos que ver, o sea, cuáles son sus capacidades cognitivas, cuál es su conocimiento, ¿verdad? Allí uno de sus compañeros mencionaba, ¿verdad? La vez pasada de que había un caso de un estudiante que le costaba entender no solo las matemáticas, sino que otras áreas de otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, allí fue necesario, ¿verdad? Llevarlo al psicólogo, hacerle los exámenes cognitivos, ¿verdad? Y con la ayuda del psicólogo y el docente, lograr que el alumno se le facilite comprender los conocimientos de las diferentes disciplinas, ya sea en matemática u otra ciencia. Entonces acá, ¿verdad? No humillar al alumno, esa sería la clave, ¿verdad? Sino que despertar el sentimiento de que son capaces, siempre animarlo y decirle que ustedes pueden, no se den por vencidos, ¿verdad? No darse por vencidos, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si alguien quiere comentar de estos temas o de estas características. ¿Alguien quiere comentar? ¿O alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces pasemos a otro tema.
Bueno, entonces acá nos dice, ¿verdad? Vamos a ampliarlo un poquito, ¿verdad? Calderón, ¿verdad? Afirma que las técnicas didácticas son instrumentos que se pueden tomar en consideración para hacer más eficiente la labor educativa, y entre sus características señala que son imparciales, en el sentido de que se trata meramente de instrumentos que pueden utilizarse, adaptarse o mejorarse de acuerdo con las condiciones y situaciones educativas existentes. Entonces acá, ¿verdad? Él afirma de que las técnicas didácticas no es más que en los instrumentos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Para ser más eficientes en cuanto a la enseñanza de la matemática en nuestro caso. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar o instrumentos se podría utilizar en diferentes temas de matemáticas? ¿Quién me podría darme algunos ejemplos acerca de eso? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Si les saliera en una pregunta o en un examen, ¿qué instrumentos pueden utilizar para la enseñanza de las matemáticas? ¿Qué pusieron ustedes? No se les ocurre ahorita nada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Dígame quién habla. Merari. Sofía. Sofía. Dígame, Sí. Sofía. Fíjese que hay muchos instrumentos, por ejemplo, las regletas Cousineire son bien importantes cuando estamos hablando así como de conteo, incluso hasta de temas geométricos también son útiles para transmitir ese conocimiento. Entonces, a modo de juego, pero el alumno aprende bastante porque no lo ve tan serio, pero sí está recibiendo información o sí está desarrollando un tema. También hay muchos más juegos o dinámicas que se pueden implementar en clase y no significa que sea algo como ya establecido, ¿verdad? De la institución, sino que el propio maestro puede implementarlo con algunos objetos de reciclado. Entonces, siento de que ahí se tiene que adaptar uno al tema y a la circunstancia de los alumnos. Bueno, gracias, Sofía, por su excelente respuesta. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, Sofía, ¿verdad? Nos acaba de dar varios ejemplos de instrumentos que se pueden utilizar en la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Entonces, allí nos estaba hablando de los diferentes juegos geométricos que se utilizan en clase, que es la regla, el transportador, ¿verdad? Y todo, y la escuadra, ¿verdad? Todos esos instrumentos que podemos utilizar para enseñar geometría o de conteo, ¿verdad? Según comentaba ella, ¿verdad? Muy bien, gracias. Sí, ese es un buen ejemplo. Pero podemos agregar más ejemplos, o sea, instrumentos de enseñanza hay un montón. En estos momentos que estamos en línea todos, ¿verdad? O sea, la mayoría de los que son docentes también dan clases en línea, ¿verdad? Entonces para ellos es un reto, porque no tienen esos instrumentos en clase para poderlos enseñar, ¿verdad? Entonces allí se les dificulta un poco, entonces ahí tienen que ser más creativos para
utilizar ciertas herramientas e instrumentos, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya es presencial, ¿verdad? Ahí podemos utilizar toda esa, o sea, ahí es donde surge la creatividad, como dice ella, ¿verdad? Que utilizas hasta elementos reciclados, ¿verdad? Que sirven para la enseñanza, ¿verdad? De la materia o de los temas específicos. Uno de los instrumentos, ¿verdad? Que se puede utilizar y que en cierta forma utiliza o puede llamar la atención a los alumnos son los juegos. Son juegos de video. Ya he visto yo de que hay juegos de videos de números. Por ejemplo, hay un juego, yo he visto en internet varios juegos de video. Por ejemplo, dice jugar a sumar, ¿verdad? Entonces, allí salen los números y ponen varias respuestas. Entonces, el alumno está jugando, ¿verdad? Está jugando, sumando y viendo cuál de las respuestas es correcta. Ese es un instrumento virtual, ¿verdad? Que fácilmente pueden utilizar los docentes y los niños. Acuérdense que el juego de video es lo más, son los tipos de cosas que más la atraen. También está cuando es presencial están los laboratorios, ¿verdad? Hay instituciones, ¿verdad? O escuelas, colegios que tienen sus propios laboratorios. Entonces, los laboratorios, en el caso de matemática, más que todo, más que todo son de simulaciones, ¿verdad? Más informáticos. Bueno, se puede utilizar videos, ¿verdad? Música, y hay una infinidad, ¿verdad? De ejemplos para eso. Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de los recursos, ¿verdad? Los recursos didácticos. Entonces, los recursos didácticos, dice, estos se entenderán como los materiales y dinámica, ¿verdad? Tipos de intercambio que junto a estrategias y técnicas didácticas promueven la participación en el aula, facilitan construir el conocimiento y generar aprendizajes significativos, tal y como lo plantea Hernández, ¿verdad? Entonces ya los recursos didácticos nos dice de materiales y dinámica, ¿verdad? Ahí es donde surgen los juegos, ¿verdad? Aprender a jugar, dicen. Se puede realizar ciertas competencias con los alumnos para que sea para ellos más emocionante el aprender. Hay quienes que hacen grupos, ¿verdad? Hay dos grupos y hacen una competencia. Si es matemáticas, pueden ser una competencia de conteo, ¿verdad? De sumar y restar. Entonces, en cierta forma, crea cierta emoción en los estudiantes, es más que todos los niños, ¿verdad? O los adolescentes, ¿verdad? De manera de que la materia no sea aburrida. En cuanto a los materiales, ¿verdad? Si son figuras, si se enseña la geometría, ¿verdad? Se puede utilizar la figura geométrica. Se puede dejar ciertas tareas para que ellos puedan realizar como figuras geométricas y hacer diferentes presentaciones, ¿verdad? De cada uno, cómo les quedó su figura. Bueno, entonces allí hay donde agarrar, ¿verdad? En internet hay un montón de materiales que se pueden utilizar para la enseñanza, más que todo de niños, los materiales y didácticos, ¿verdad? Como menciona su compañera de conteo,
hay una infinidad, ¿verdad? Cómo enseñar a los estudiantes, a los alumnos, los quebrados o fracciones, ¿verdad? Anteriormente se llamaban quebrados, pero ¿cómo se llama? Hoy se le conoce más como fracciones, ¿verdad? Los números fraccionarios. Ahí es donde hay que ser muy creativos, ¿verdad? Podemos llevar una fruta, si es, podemos llevar una esfera, una fruta, ¿verdad? Entonces la podemos ir partiendo a la mitad y mostrar al alumno qué significa la mitad, un medio, ¿verdad? Y la dividiendo en dos partes, la mitad. Entonces, de esa forma ellos van a ir construyendo, ¿verdad? Y entendiendo en los temas, los diferentes temas. Bueno, entonces, para utilizar los recursos didácticos hay que ser creativos, hay que investigar. En internet ustedes pueden buscar y encontrar ciertas dinámicas, ¿verdad? De juegos para dar clases a ciertas, según los grados educativos, ¿verdad? O sea, dinámicas o juegos para primer grado, para segundo, tercero, actividades, etcétera, ¿verdad? Entonces, recursos donde encontrar hay, ¿verdad? Y en internet pues se pueden dar el gusto de hacerlo. Hay que ser muy creativos en cuanto a la realización de la clase, ¿verdad? Bueno, pasemos a otro, ¿verdad? A otro contenido. Veamos acá si no nos... Vale, entonces veamos la selección y planteamiento de estrategias didácticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tomar, verdad? Una dice, la primera, nos menciona seleccionar, dice selección de estrategias didácticas. Acá menciona, el docente tiene la responsabilidad de proponer y desarrollar los contenidos y procedimientos matemáticos de los programas curriculares que guían la lección con el fin de lograr aprendizajes en sus estudiantes. Esto mediante la formulación de estrategias didácticas. Pues como cita Salazar, resulta oportuno que el docente conozca las estrategias didácticas y evaluativas con profundidad. Así para saber cuál es el momento más adecuado para utilizarlas y cuáles son más eficientes para desarrollar el pensamiento y el aprendizaje del alumnado, ¿verdad? Entonces, dice de que se debe de conocer ciertas estrategias, ¿verdad? Didácticas y para poder desarrollar los contenidos y procedimientos curriculares de la materia, ¿verdad? Entonces, entonces acá, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, las estrategias didácticas ya se refiere, ¿verdad? A todas las herramientas, todos los métodos en conjunto, ¿verdad? Que tenemos que utilizar para poder lograr llamar la atención, motivar al alumno a que él, o transmitirle, ¿verdad? O transmitirle el conocimiento que nosotros deseamos que ellos obtengan, ¿verdad?
Entonces, acá donde tenemos que ser creativos, ¿verdad? Investigar las estrategias, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Habla más a detalle qué tipo de estrategias se deben utilizar, ¿verdad? Entonces no voy a entrar mucho en detalle acá. Dos, ¿verdad? Dice planteamiento de estrategias, dice la planeación de las estrategias que conciben como un proceso compuesto por las 4 etapas descritas a continuación, ¿verdad? Va, entonces, acá nos habla de 4 etapas, ¿verdad? O 4 fases. Va, entonces, tenemos acá, ¿verdad? La fase 1. La fase 1 dice ubicación y contexto, ¿verdad? Entonces allí la ubicación y contexto debemos delimitar tanto el nivel como el tema, ¿verdad? O sea, y las condiciones que tienen los estudiantes para participar, ¿verdad? En el proceso de enseñanza, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber hasta dónde ellos, hasta cuál es el alcance de ellos para comprender ciertos temas, ¿verdad? Según según ¿cómo se llama? El conocimiento, no, según ¿cómo se llama? Las herramientas, no, según los temas curriculares que tengamos o que nos proporcionan el sistema educativo, ¿verdad? Según el sistema educativo nos da los programas curriculares, ¿verdad? Entonces nos da los temas, nos da libros, ¿verdad? Nos da los materiales, ¿verdad? Didácticos, los libros. Entonces ahí es donde tenemos que delimitar, tenemos que saber, ¿verdad? Hasta dónde podemos enseñarles, ¿verdad? Hasta cuál es el límite que se debe plantearles a ellos, ¿verdad? Hay cosas que ellos no pueden comprender, ¿verdad? Según su nivel cognitivo, ¿verdad? Entonces, hasta qué herramientas o qué instrumentos podemos utilizar para enseñárselos, ¿verdad? Bueno, según los programas curriculares. La parte 2 nos habla del marco general, ¿verdad? Entonces acá se complementan los elementos del diseño instruccional que intervienen en el inicio, el desarrollo y cierre del tema, ¿verdad? Entonces acá es cuando se sugiere realizar los mapas conceptuales, los esquemas o los mapas neuronales, ¿verdad? O conceptos o imágenes, ¿verdad? Para que ellos comprendan de una forma más visual el contenido, ¿verdad? De los temas, ¿verdad? Entonces, acá debemos de ser creativos al utilizar estos, ¿cómo se llama? Mapas conceptuales, ¿verdad? Ahora, a la realización de los mapas conceptuales, esquemas y todo esto va a depender de la edad cognitiva, en qué grado está, ¿verdad? Si son capaces de comprender estos esquemas, ¿verdad? Va, entonces, en la fase 3, ¿verdad? Ya se habla de las consideraciones para el planteamiento y desarrollo de la lección. Entonces, en esta fase, ¿verdad? Ya se considera planteamientos que según Lupiáñez, ¿verdad? Se habla del contenido de las matemáticas escolares y referirse con ellos a los contenidos que son objetos de enseñanza y aprendizaje. Ahora, las delimitaciones
que generan un interés en organizar el contenido matemático desde el punto de vista cognitivo, con el interés de identificar logros y aprendizajes de los estudiantes. Entonces se debe de considerar ciertos pasos, ¿verdad? De análisis didáctico, ¿verdad? Que sería el análisis de contenido matemático, ¿verdad? Donde se organiza el currículo, los sistemas de representación, que son diferentes maneras en las que se puede representar el contenido y sus relaciones con otros conceptos y procedimientos. Entonces, también menciona acá la fenomenología, ¿verdad? Que considera los fenómenos, o sea, habla de los contextos, situaciones y problemas, para dar sentido al contenido considerado y la estructura conceptual, que considere las relaciones de los conceptos y procedimientos implicados en el contenido estudiado. Vaya, entonces, ahora la fase 3, ¿verdad? La fase 3, sí, esto es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Consideraciones para el planteamiento y desarrollo de la elección. Entonces, fase 4, entonces. La fase 4 ya entra la evaluación y el análisis, ¿verdad? Entonces, en esta fase, ¿verdad? Es la que nos permite reflexionar y analizar la propia práctica, ¿verdad? O sea, ver, el logro del aprendizaje, ¿verdad? A ver, es ahí donde evaluamos si el alumno ha aprendido, ¿verdad? Lo que nosotros le hemos enseñado y cuáles son sus deficiencias, ¿verdad? Si le ha costado, si ha tenido dificultades, ¿verdad? En contemplar o no los temas, ¿verdad? Entonces, según Fardiño, ¿verdad? Menciona que para enseñar las matemáticas debe integrarse 3 aspectos principales de la formación docente, ¿verdad? Que serían, primero, las matemáticas, ¿verdad? Segundo, los aspectos de la pedagogía y la didáctica de la materia. Y tercero, las ciencias humanas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él menciona. Las matemáticas se refiere ya a los temas, ¿verdad? Que nosotros le tenemos que transmitir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a aplicar los aspectos pedagógicos y didácticos de la materia, ¿verdad? De cómo se los vamos a transmitir, qué métodos didácticos vamos a utilizar para que ellos capten, ¿verdad? Los temas y logren desarrollar, ¿verdad? La lógica, ¿verdad? La lógica, los procesos de pasos, de cómo se resuelven, ¿verdad? Los ejercicios matemáticos. Y las ciencias humanas, ¿verdad? Se refiere ¿cómo se llama? Al contacto que nosotros tenemos entre el alumno y docente, ¿verdad? O sea, cómo nos vamos a comportar con ellos, o sea, la comunicación que vamos a tener con ellos, ser humanamente, ser comprensivos, ser amables, ser respetuosos, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Quiero ver si no me... Sí, esto es lo último. Entonces, para terminar, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de cómo Tarif, ¿verdad? Nos menciona que el docente debe de tener ciertos saberes que integran y apoyan su desarrollo profesional. Entonces, estos saberes son: 1, profesionales; 2, disciplinarios;
3 curriculares y 4 experienciales. Entonces, cuando hablamos de profesionales, ¿verdad? Estamos hablando de un conjunto de saberes, ¿verdad? Que el docente posee y que transmite por medio de instituciones, ¿verdad? De formación, ¿verdad? Del profesorado. En el caso de ustedes sería la licenciatura, ¿verdad? Que ustedes están sacando. Entonces, todos esos conocimientos tienen que adquirirlos, ¿verdad? Para cuando ustedes lleguen al aula, ¿verdad? A transmitirlo, ¿verdad? Manejen bien los contenidos. Entonces, la práctica docente, ¿verdad? Es un objeto de saber de las ciencias de la educación que activa y moviliza diversos saberes pedagógicos, ¿verdad? Entonces, se articulan con las ciencias de la educación al tratar de integrar los resultados de la investigación en las concepciones que proponen a fin de legitimar científicamente. Entonces, a través de esos conocimientos que ustedes obtienen, ¿verdad? Entonces, van a sacar todos los programas curriculares, ¿verdad? Y donde se habla de una transacción, ¿verdad? De conocimientos curriculares que tienen que transformarlos de tal forma que el alumno los pueda comprender, ¿verdad? Entonces ahí va a depender qué habilidades, ¿verdad? Qué habilidades ustedes obtuvieron en su enseñanza de formación. También habla de disciplinario, ¿verdad? Entonces ahí se refiere a ciertos saberes, ¿verdad? Que dispone nuestra sociedad, que corresponde a los diversos campos del conocimiento en forma de disciplinas y que surgen de la tradición cultural y de los grupos sociales productores de saberes. Entonces allí de disciplina, ¿verdad? Ya entra nuestra preparación, ¿verdad? De cómo debemos de prepararnos para impartir nuestra clase, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cierta disciplina, o sea, cómo vamos a establecer esos conocimientos, ¿verdad? Como qué estrategias pedagógicas vamos a utilizar, qué técnicas, qué metodologías didácticas, qué instrumentos, etcétera. Tercero, ahí habla de curriculares, ¿verdad? Entonces, y se refiere a los discursos, objetivos, contenidos, ¿verdad? Y métodos a partir de los cuales la institución escolar categoriza y presenta los saberes sociales que ella misma define, ¿verdad? Y selecciona como modelos de la cultura erudita y de formación para esa cultura. Entonces ahí los programas curriculares, ¿verdad? Que presenta el ministerio. Entonces el programa curricular se lleva a las instituciones educativas, ¿verdad? Donde el profesor, ¿verdad? O el docente va a obtener, ¿verdad? Para que ellos puedan prepararlo, ¿verdad? Puedan presentarlo, ¿verdad? Entonces, allí debe de presentar saberes sociales, o por lo menos experiencia, ¿verdad? De cómo pueden transmitir esos conocimientos. En el caso de matemática, ¿verdad? Y todos sabemos de que tenemos que utilizar ciertas herramientas porque ya son más metódicos, más de lógica, ¿verdad? Entonces hay que ser más creativos, ¿verdad? Incluso podemos llevar afuera al alumno y enseñarle, ¿verdad? Cómo se aplica lo que estamos enseñándolo en el exterior, ¿verdad? Si estamos enseñando trigonometría, por ejemplo, ¿verdad? Podemos llevar al alumno y decirle, va, mida la longitud del árbol, y mida la distancia del suelo a tal lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ángulo, ¿verdad? De inclinación, ¿verdad? De su sombra, por decirlo así, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos utilizar esa experiencia. Bueno, ¿y cómo se llama?
Bueno, entonces, por el momento nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Solo les transmití más que todo lo introductorio, ¿verdad? De la unidad 3. Ya para el día sábado nos vamos a entrar más al tema, ¿verdad? Al tema de la unidad, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo, ¿verdad? Que comiencen a leer los temas, ¿verdad? No se atengan y cómo se llama. Y recuerden que tienen que estar en la tutoría presencial para que puedan escribir los enunciados de las preguntas que van a entregar, ¿verdad? Entonces, cuando estemos allá les voy a dar más detalles de esas preguntas. Bueno, entonces esto sería todo. Gracias por asistir, ¿verdad? Los que quedaron, quizás los demás, quizás por su trabajo ya estaban cansados. Así que las disculpas del caso, los problemas técnicos, ¿verdad? Que a veces uno no puede controlar, ¿verdad? Y ni modo. Esto es lo que sucede, ¿verdad? A mí la verdad no me gusta dar clases a esta hora, muy tarde, pero ni modo, así nos toca estos problemas, ¿verdad? Que se presentan. Entonces, no sé si hay preguntas con los que quedan. ¿Preguntas, chicas? Buenas Si noches, no, licenciada. buenas noches, díganme. No, solamente que me pareció interesante lo que usted estaba explicando con Ajá, respecto a la fenomenología, porque esa parte ayuda bastante a que el estudiante se interese más por los contenidos, porque ya le encuentra un sentido a lo que se está viendo. Entonces, exacto. eso de la fenomenología funciona bastante cuando uno lo utiliza con los estudiantes. Sí, exacto, es cierto, y eso es cierto, fíjense. Como que les llama más la atención y ellos se ponen a pensar y como que reflexionan con respecto a eso y dice, entonces en esto me puede servir. Y esa es la reflexión que nosotros tenemos que lograr en ellos, ¿verdad? De que le hayan sentido al tema o a la materia, ¿verdad? De que el por qué es necesario que aprendan estas ciencias puras, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Entonces, las disculpas del caso, la verdad hubiera querido darlo a las 8, pero lamentablemente no sé cuáles son los problemas que hay acá, ¿verdad? No sé si es mi computadora, la verdad no sé, ¿verdad? Entonces voy a ver qué hago al respecto para que no surjan estos problemas. Ya voy a ver qué hago, ¿verdad? Porque antes, cuando tenía problemas en el Team, porque yo tengo instalado el Team, lo que hacía es meterme en la web y desde allí daba la clase y no tenía ningún problema. Hoy ni siquiera me da chance de abrirlo, ¿verdad? No sé por qué. Entonces, esto sería todo, ¿verdad? Y feliz noche, que descanse. Entonces nos vemos el sábado. Gracias por asistir. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. buenas noches.